Ahora sí, saludemos a Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia. Andrés, bienvenido de nuevo a De Frente, ¿cómo está? Hola, buenos días, muchas gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias. Y bueno, conocimos ayer este nuevo informe que hace Transparencia por Colombia. Eso es positivo porque significa que ya están reportando por lo menos la mayoría de los candidatos y además ya se está conociendo también que la plataforma funciona y que se está habilitada para que se puedan entrar o meter, incluir, ingresar todas estas cuentas de las campañas. Y entonces ustedes tienen ya el reporte. Un resumen ejecutivo de qué encontraron en este nuevo informe que hace Transparencia. Andrés, por favor. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. Claro que sí, Paula. Pues en primer lugar, encontramos que ya 8 de 14 campañas están realizando sus registros de ingresos y gastos. Esto es positivo, esto es bueno en la medida en que hace unos días veíamos pues unos rezagos importantes. Dentro de esas 8 campañas, las digamos punteras en encuestas ya están entregando información. Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, Claudia López, y ahí también están Roy Barreras, Mauricio Liscano y Sondra McCollins. Siguen sin entregar información 6 campañas, la de Carlos Caicedo, Miguel Uribe, Santiago Botero, Gustavo Matamoros y Clara López y Luis Gilberto Murillo, que aunque renunciaron a su pretensión a la presidencia de la República al haber sido candidato, de todas formas tienen que entregar un reporte formal al Consejo Nacional Electoral. ¿En qué vamos en términos de ingresos? 64.000 millones de pesos más o menos, en términos de gastos en 26.000 millones de pesos. Y bueno, esa es la foto que tenemos al día de hoy. Sí, justamente veamos del informe que ustedes publican, hay una muy interesante gráfica en donde se ve cuánto ha recibido cada uno y cuánto ha gastado. Según esto, que es tomado de la página de Transparencia por Colombia, de este informe que tiene como fecha el 14, perdón, ¿cuál es la fecha de este reporte, doctor Hernández? Esto lo estamos sacando día a día, entonces esto que ustedes están viendo en el Es momento el en de la ayer. pantalla debería ser el de hoy. Si no has recibido el de hoy, se los enviamos lo antes posible, pero sí, posiblemente esta es la foto entonces de ayer a las Sí, 8 de la mañana. sí, esta es la de ayer, sí. Entonces, bueno, ahí está. Roy Barreras ha recibido para su campaña 100 millones de pesos. Uy, poquito, Mariana. Sí, 100 yo también me millones. sorprendí. Y se ha gastado 49.200.000 pesos. Abelardo de la Espriella, por el contrario, ha recibido 32.000 millones de pesos y se ha gastado 14.794. Uf, por eso dijimos que era el más derrochón, porque es que vea esa cantidad de plata. Claudia López ha recibido 87 millones de pesos y se ha gastado 86. Uy, se los ha gastado casi todos. Bueno, Santiago Botero no ha reportado. Sergio Fajardo, ingresos 1.576 millones y se ha gastado 1.401. También se ha gastado Sí, casi le todo. queda poquito. Paloma Valencia es la que le sigue a Abelardo en materia de ingresos y también de gastos. Según este reporte, se ha gastado, o sea, le han ingresado a su campaña 15.000 millones de pesos y se ha gastado 7.069, casi la mitad. Luego viene Mauricio Liscano, este sí que ha recibido poquito, 468 millones de pesos. No ha gastado nada, ¿cómo así? Bueno, pues no ha gastado nada
de este ingreso que ha tenido. Iván Cepeda, 15.000 millones de pesos y se ha gastado 1.386. Sandra Macaulay, 633 millones y se ha gastado 595. Y esos son los reportes que tenemos de los candidatos pues que ya han entregado información. Andrés, pero hablemos de dónde está saliendo este dinero, estos recursos, en su mayoría, de dónde están llegando, cuáles son esas fuentes de financiación para cada uno de los candidatos. En la mayoría de los casos, Paola, estamos hablando de créditos con entidades financieras. En los montos más grandes del listado que acabamos de mirar, tanto Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda como Paloma Valencia están recurriendo a ese mecanismo que recordemos que es un mecanismo válido, pedir un crédito a una entidad financiera. Muy seguramente pues las tres campañas le estén apostando a que tengan un buen resultado electoral, que tengan un buen número de votos para entonces poder pasar el umbral y recibir recursos del Estado por cada uno de esos votos, que es lo que llamamos la reposición por votos, y con eso pagar los créditos bancarios. En el caso, digamos, de las siguientes campañas con un poquito menos de ingresos, hay ya otro tipo de fuentes de financiación, donaciones o aportes de los candidatos o préstamos de personas cercanas a las campañas. Pero pues aquí se nota ya una diferencia entre quienes están haciendo una apuesta fuerte, dura, por sacar unos votos muy altos. La verdad, digamos que en términos de lógica uno no se endeudaría tan alto si no pensara que va a sacar una buena votación, pues porque es un riesgo muy alto quedar endeudado y no recibir la reposición por voto. Pero por el momento por ahí van las pistas de los ingresos. Importante recordar que esto es lo que nos están reportando, ¿no? Sobre todo para el análisis de gastos, porque lo que estamos viendo es que las campañas gastan día a día, no está todavía, creemos nosotros, reflejado en su totalidad el nivel de gastos, y como ustedes lo acaban de mencionar, hay unas campañas que tienen unos ingresos muy altos, todavía unos gastos que no son tan altos y por lo tanto un margen de gasto bastante importante, que seguramente es lo que ocurrirá en las últimas 2 semanas y en particular la última semana antes de la elección. Vemos que siempre hay un disparo en el gasto bastante significativo. Pero también vemos lo contrario, ¿no? Como unos ingresos que... no, mentiras, porque estoy viendo que Iván Cepeda tiene ingresos de 15.000, pero solo ha gastado 1.000. 1.000, sí. 1.300, sí. Solo ha reportado que ha gastado 1.000. Eso es importante hacer esa... Okay. Y por eso la importancia de seguir insistiendo que las campañas cumplan con esa resolución del Consejo Nacional Electoral del año pasado, que dice que tienen 8 días para ir registrando los hechos económicos, un ingreso o un gasto. Entonces, sí, aquí la foto es, esto es lo que están reportando que han ingresado o que han gastado. La lógica de las calles y lo que vemos en el día a día diría que deberían estar reportando un poco más altos sus gastos. Claro. Andrés, yo quisiera preguntar si este informe muestra cosas atípicas a las otras elecciones, si hay algo diferente o es el comportamiento usual de lo que se suele dar en las campañas presidenciales, esto de reportar los gastos mucho más cerca de la contienda, de que aumenten los gastos, por ejemplo, la semana anterior, de estas diferencias tan grandes o incluso de la procedencia de esos gastos, que en este caso, como veníamos hablando, pues un porcentaje importante es de créditos y demás. ¿Es normal, digamos, que este comportamiento o hay algo atípico en este reporte? Sí, en principio son comportamientos muy similares a los que hemos visto en campañas anteriores, es decir, un patrón de acudir a créditos con entidades financieras, que posiblemente es el que más se consolida en esta campaña presidencial. En años anteriores hemos visto a algunos candidatos que han recurrido a eso, pero en este momento los tres, digamos, con mayor opción de voto, han recurrido a ese mecanismo. En buena medida pienso yo que es una lección de lo que ha sucedido, sobre todo con las investigaciones de la campaña Petro Presidente, en las que podemos recordar que el Consejo Nacional Electoral ha determinado que hubo fuentes prohibidas, es decir, porque hubo personas jurídicas aportando a la campaña, lo cual está prohibido. Entonces creo que se están curando en salud, digámoslo así, las campañas con mayor opción.
pidiendo esos créditos bancarios, y eso es lo que creemos que se está consolidando como patrón, como tendencia. Aparte de esto, no hay ningún comportamiento o alguna alerta sobre señales atípicas. Los patrones de gasto por el momento siguen siendo, como es normal en periodos anteriores, muy altos en cuanto a publicidad. Hay un gasto que siempre nos ha llamado la atención, que es el de transporte, que se reporta, pero pareciera que debería ser un poco más alto. Aquí tenemos un gran vacío porque el Consejo Nacional Electoral aún no ha tomado la decisión, el paso de avanzar hacia un cuentas claras que también permita tener un reporte de cuánto están cobrando los proveedores de campaña. Entonces, no sabemos todavía si ese gasto de transporte que están declarando es bajo, es decir, que estuviera haciendo un subregistro, un reporte. Pero en general el panorama por el momento parece normal en comparaciones con campañas anteriores. Tal vez para saltar a un poquito, otra lectura es que siempre las campañas que tienen un recurso más alto tienen una probabilidad de victoria más alta. Esto es relativamente lógico porque tienen mayor posibilidad de dar a conocer su candidatura. No es garantizado, es decir, más plata no es igual a victoria, pero sí a más probabilidad de victoria. Bueno, están jugados los bancos entonces con los candidatos, porque lo decía Andrés, y quiero que lo veamos en la siguiente gráfica, pues los 3 candidatos que están punteando, liderando en este momento la intención de voto, por lo menos en las encuestas, su principal fuente o su única fuente de ingresos en este momento son los créditos del sector financiero. Por ejemplo, mire, en el caso de Abelardo de la Espriella, los 32.000 millones de pesos llegaron de ese sector, de esa fuente de ingresos, de los créditos del sector financiero. En el caso de Iván Cepeda también los 15.000 millones y Paloma Valencia también 15.000 millones. En cambio, en el caso de Sergio Fajardo, pues tiene 100 millones que ha puesto de recursos propios, ha tenido donaciones particulares por 60 millones, créditos también, pero pues por lo menos hay otras fuentes de ingresos, ahí sí se diversifica, igual con el caso de Sondra McCollins y de Oscar Mauricio Liscano, de Mauricio Liscano. Esto se puede saber, o ellos tienen que decir cuáles son estos bancos, Andrés, que les están entregando estos créditos y les están proporcionando pues esta fuente de financiación. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo como mujer campesina me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto de esta gran magnitud. Sí, Paola, claro que sí, eso está en el detalle de cada uno de los registros que las campañas deben realizar. Entonces, efectivamente, cualquier persona que quiera entrar o a cuentas claras o si quieran en nuestro tablero de datos en nuestro sitio web transparenciacolombia.org.co, pues va a poder encontrar el vínculo directo al reporte y en el reporte encontrar pues cuál es el banco, la entidad financiera que está accediendo al crédito. Recordemos que el crédito de todas formas es un proceso como cualquier persona que pide un crédito en un banco, pues que tiene múltiples etapas, verificaciones. Es un tema, digamos que relativamente exigente, en buena medida porque los bancos también se tienen que curar en salud en términos de hacer su debida diligencia y todo lo demás. Pero sí, la respuesta a la pregunta, Paola, es claro que sí, cualquier persona puede entrar a conocer cuáles son las entidades, las personas que están haciendo las donaciones individuales en los casos que se esté reportando. Pues ojalá uno en el banco le prestaran 32 mil millones. O sea, Abelardo de la Espriella, 32 mil millones, wow. Sí, yo no Son sé 3 si créditos en el caso de Abelardo de la Espriella, son 3 créditos que suman esos 32 mil millones de pesos. Sí, sin lugar a dudas, el cálculo de resultado electoral es muy importante.
Claro, Porque además, imagínese. hay una cosita rápida, Mariana, perdón, la interrumpo, porque además es extraño este resultado, este informe, porque Abelardo también siempre ha dicho como, es mi plata la que yo me estoy gastando, yo no estoy pidiéndole a nadie, no sé qué. Entonces acá lo que muestra es que no es plata de él, está pidiendo prestado a los bancos. Pues obviamente tendrá que pagar con plata de él o con lo de la reposición de votos, no sé, pero igual, pues uno sí creía, en algún momento pensamos que sí era plata que él estaba sacando de su propio bolsillo, ¿no? Sí, ahí iba yo y es al tema de la reposición de votos. No sé, Andrés, la experiencia que ustedes tienen sobre este tema, ¿llega a ser proporcional con los gastos de campaña el tema de la reposición de votos? Si llega, digamos, o por el contrario, llega a estar con unas distancias bastante amplias de lo que gastan a lo que finalmente logran recibir quienes apliquen o quienes lleguen a obtener esta reposición. En general sí es proporcional por una regla que hay en la normatividad y es que la reposición se hace no sobre los ingresos, sino sobre los gastos. Es decir, yo puedo reportar que tengo, digamos, cerca del tope, que son 39.000 millones de pesos para primera vuelta. Yo puedo reportar que tuve 37.000 millones de pesos, digamos, para poner el ejemplo, de ingresos, pero ese no es el patrón sobre el cual me dan la reposición por votos, me lo dan sobre los gastos. Entonces, si yo digo que me gasté también 37.000 millones de pesos y mi campaña pasó el umbral, que eso es importante, no todas las campañas reciben reposición por votos, entonces es sobre el cálculo del gasto que debe venir auditado, firmado, verificado por el Consejo Nacional Electoral, y en ese momento sí se entrega el equivalente, digamos, de ese gasto. De lo contrario, pues no se entrega, ¿no? Si una campaña reporta un ingreso muy alto, pero unos gastos muy bajos, la reposición es sobre esos gastos bajos. Entonces, en general, digamos que el comportamiento sí es proporcional. Y recordemos que además esta es posiblemente la principal fuente de financiación pública que hay para las campañas. A veces nos quedamos siempre con la idea de que las campañas, evidentemente en el momento del proceso electoral, están acudiendo sobre todo a fuentes privadas, pero en gran medida porque a la vuelta de la esquina está papá de Estado que me va a reconocer con plata pública el ejercicio electoral, que hace parte de los mecanismos que tenemos en nuestra normatividad de un sistema mixto, es decir, un sistema que tiene tanto fuentes públicas como fuentes privadas, que en Colombia, según la ley, debería ser preponderantemente público, pero lastimosamente no es el caso en todas las campañas. Sí, yo quisiera que viéramos la tabla sobre los gastos que se están reportando, digamos, según el tipo de gasto que se está reportando, porque, claro, veníamos hablando de que, por ejemplo, ahí estamos viendo en pantalla, la propaganda electoral es la que registra, digamos, que el monto más alto en general en el promedio de las campañas que han reportado, con 16.690 millones de pesos. Abelardo de la Espriella es quien más registra gastos de propaganda electoral. Después está Paloma Valencia, le sigue Iván Cepeda y bueno, después Sondra McCollins y Sergio Fajardo. Pero hay otros gastos que también son importantes. El segundo rubro que más reporta es gastos de administración. De nuevo, Abelardo de la Espriella siendo la campaña que más destina recursos a este rubro. Después Paloma Valencia, después Sergio Fajardo, pero hay algo que a mí me parece muy llamativo de este reporte y es el tema de los actos públicos que veníamos también hablando. Es el que menos reporta gastos, pero además candidatos como Iván Cepeda, a quien todas las semanas, incluso casi que diariamente vemos en actos públicos, en plazas y demás, reporta cero gastos en este rubro. ¿Esto a qué puede responder, Andrés? Aunque no se han reportado esos gastos, a que sí, o sea, ¿qué podría explicar este número cero de un candidato que constantemente vemos en actos públicos? Exactamente, Mariana, significa que no están entregando la información de rendición de cuentas de gastos sobre esos ítems, en este caso actos públicos, y entonces es la brecha, ¿no? Es el déficit de información que tenemos, porque como bien lo indicas, estamos viendo a los candidatos todos los días haciendo reuniones, eventos, encuentros,
y eso tiene algún costo. Incluso si hay aportes en especie, tienen que ser cuantificados y tienen que ser reportados. Entonces, evidentemente, aquí la respuesta es que hay una brecha entre lo que estamos viendo y la acción de reporte desde la campaña. No quiere decir que las actividades no estén realizándose, las estamos viendo, como bien indicas en tu pregunta. Estamos entonces enfocados en la respuesta a tu pregunta, en que no se está reportando a tiempo la información, en este caso sobre actos públicos, que otra vez, muy importante que eso esté, porque en muchos casos pues vemos grandes eventos que suman, por supuesto, a gastos de campañas por ser precisamente actividades de campaña. Sí, esa es una muy interesante pregunta porque pues lo que la gente dice también en redes sociales es, bueno, ¿y cómo se está financiando una tarima, un sonido? Incluso en algunos eventos dan refrigerios, ¿no? No solamente en el caso de Iván Cepeda, sino de todos los que estén haciendo esto. Bueno, aquí Abelardo reporta que se ha gastado 214 millones de pesos en eso, pero sí llama la atención que aparezca pues cero en el caso de Iván Cepeda. Significa, como lo dice el director de Transparencia, pues que no ha entregado el reporte, porque eso seguro que sí le está costando. Hay una pregunta, Andrés, que nos hacen aquí a través de nuestro chat, que pues tiene que ver con algo que estabas mencionando anteriormente, y es el pago, la reposición que hace el Consejo Nacional Electoral de los Votos, porque se trae a colación esta polémica, si se puede decir así, que hubo después del 8 de marzo, cuando salió el concejal y ahora representante Daniel Briceño a decir pues que él no iba a reclamar toda la plata que se merece por esa reposición de votos, que fue la que le ingresó, porque su campaña fue muy austera y solo gastó pues poco dinero. Y tú decías que solamente se les repone lo que se gastan y no lo que reciben. Y entonces, ¿qué pasa con esa plata que reciben? ¿La tienen que devolver a quien se las aportó? Esa es una gran pregunta y es un muy buen ejemplo. Bienvenidas todas las acciones que nuestros representantes quieran hacer para cuidar recursos públicos, pero esa acción y la misma silla vacía, nosotros coincidimos en eso, la calificamos como de una acción de información engañosa, precisamente porque lo que se entrega en reposición por votos es los gastos demostrados. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de ingresos que pareciera que se quedaron sin información sobre su destino? Ese es uno de los vacíos que tenemos en nuestra norma y en nuestra práctica del sistema político. No es claro qué debe suceder con esos ingresos y queda más en la órbita de cada campaña y de cada candidato determinar qué hacer con esos ingresos y los compromisos que haya asumido con sus financiadores. Puede que haya financiadores que hayan dicho, yo le hago esta donación y ya, solamente quiero aportar a su causa. En algunos casos pues será cuestión de las contabilidades de las campañas, de los partidos, además que los reemplazan, pues qué sucede con esos recursos. Pero esa es una gran pregunta que siempre hemos tenido, entre otras cosas, y distanciándome, por supuesto, del ejemplo de la persona que se mencionó y de pues, cualquier político o política que esté haciendo bien sus cuentas, siempre nos ha llamado la atención este tema por ser un riesgo de lavado de activos. Y no lo pensemos para la campaña presidencial, que son pocos candidatos, pensémoslo para las campañas territoriales, donde tenemos más de 120,000, 130,000 candidatos, candidatas, donde hacer el seguimiento y la trazabilidad a esos recursos y qué pasó con esa plata que al final no se gastó es mucho más difícil, y por lo tanto siempre hemos pensado que hay una alerta para las autoridades que debería activarse de manera posterior a las campañas y poder entonces entregarle al país información sobre qué pasó con esa plata, pero también pues a sus donantes. Siempre también hemos insistido a quienes hacen donaciones, aportes privados, que recordemos es completamente legal, es completamente legítimo, pues que también le pidan cuentas a sus candidatos para que esa plata no quede por ahí volando.
Bueno, pues muy interesante e importante conocer estos reportes, los gastos de las campañas. Esto es, por supuesto, transparencia y lo celebramos. Gracias a Transparencia por Colombia por estar pendiente de esto. Justamente aquí Fernando A6141 dice, sería bueno saber quiénes aportan y no solo mencionar las empresas, quiénes son los dueños. Pueden preguntar, bueno, las empresas que aportan, no, las empresas no aportan, ¿no? No se supone que no está permitido que las personas jurídicas hagan aportes a los candidatos, ¿no? Exactamente, Paola. Para campañas presidenciales está completamente prohibido aportes de personas jurídicas a la campaña y posiblemente, además de esto que está clarísimo en la ley, en el caso de la investigación y la sanción a la campaña Petro Presidente, también el Consejo Electoral parece haber cerrado un vacío que quedaba en la ley y es que se podía entregar plata al partido para que el partido la direccionara a la campaña, es decir, una empresa le entregaba plata al partido y al final pues terminaba indirectamente aportando una campaña y burlando de alguna manera la ley. En el caso de la campaña Petro, por ejemplo, el aporte que hizo una persona jurídica FECODE a la campaña, pues es uno de los argumentos que el CNE utiliza para sancionar la campaña Petro Presidente, porque era una persona jurídica entregándole plata a un partido para financiar la campaña presidencial. Esperamos que de esa manera quede cerrado ese otro vacío, pero el mensaje es clarísimo, personas jurídicas tienen completamente prohibida la financiación a campañas presidenciales. Otra cosa es que directivos de empresas a título personal entreguen un recurso a una campaña presidencial. Eso lo hemos visto en otros episodios. Tal vez la que tengo ahora más en la mente es la campaña de Iván Duque, donde hubo pues directivos de empresas que a título propio pues entregaban unos recursos interesantes a la campaña presidencial. O sea, la organización o el grupo Aval, la organización Sarmiento Ángulo como empresa no puede hacer un aporte, pero el señor Luis Carlos Sarmiento Ángulo como persona natural sí lo puede hacer. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Con mucho gusto y aquí siempre disponible para seguir la conversación. Muchas gracias. Sí. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo.